Este es el segundo de los vídeos que hemos dedicado a las plantas de biomasa. Os recomendamos que veáis el primer vídeo. Si pincháis aquí podéis ver este primer vídeo, esta primera introducción general a las plantas, a las centrales termoeléctricas de biomasa, que valorizan el contenido energético de la biomasa para transformarlo en energía eléctrica o en energía térmica. Vamos a ver en este vídeo cómo son las calderas, porque la caldera es sin duda el elemento más complejo de una planta de biomasa. La caldera de biomasa es sin duda el elemento más complejo de una planta de biomasa. Es un elemento que se ve sometido, es un elemento estático, pero se ve sometido a grandes cambios de temperatura, de presión, que además no son estables. Además, todo esto puede verse todavía más afectado si le metemos varios tipos de biomasa, en vez de la biomasa de diseño, que es la biomasa para la que fue concebida la caldera. Pero, ¿qué características tiene una planta de biomasa, una caldera de biomasa? Pues tiene que enfrentarse a un tipo de combustible que tiene un grado de humedad determinado, que tiene varias sustancias que no le vienen demasiado bien. Una de ellas es el cloro, que proviene de la clorofila. Otro de ellos es el potasio. Potasio que proviene, que está presente en las cenizas de biomasa, termina pegándose en los haces tubulares, y en estos haces tubulares, unido con el cloro, en muchos casos genera compuestos indeseables que quedan adheridos a los haces tubulares. Por tanto, una caldera de biomasa no es un asunto sencillo, tiene varias partes que requieren de un diseño, requieren de un cuidado especial. Sí que vemos que en muchas ocasiones quizá los propietarios de las plantas de biomasa no le prestan el cuidado necesario a la selección de la caldera. Una caldera de biomasa no puede elegirse por precio. Si nos vamos a lo más barato, pues tendremos eso, tendremos una cosa barata, algo para lo que requeriríamos un Mercedes y tenemos un Fiat 500. Entonces, ¿qué es importante que tengamos muy presente? La planta de biomasa la caldera de biomasa tiene varios puntos muy delicados que tenemos que tener especial cuidado en su elección, y que la caldera tiene que estar concebida de una determinada manera para quemar el combustible que tengamos pensado quemar como combustible principal. Renovitec desarrolla varios tipos de simuladores, desarrolla concretamente un simulador para centrales de biomasa, que puede ser o bien el simulador genérico, en el caso de entrenamientos para centros de formación o para ingenierías, o bien simuladores específicos realizados a medida de una instalación en concreto. También realizamos otros trabajos relacionados con la elaboración de planes de mantenimiento o con el desarrollo de técnicas de ingeniería de mantenimiento que tienen como objetivo obtener la máxima disponibilidad de este tipo de instalaciones y la máxima fiabilidad. Aquí vemos un esquema general de una de estas plantas de biomasa. Es una planta que corresponde a Acciona, lo podéis ver en la web de Acciona, este mismo esquema. Tenemos en esta caldera, podemos identificar varias partes interesantes. La primera parte interesante es la parrilla, es decir, el lugar donde se va a producir la combustión. En segundo lugar, tenemos los varios tipos de haces tubulares, que en general son 3 tipos de haces tubulares. Los haces tubulares correspondientes al sobrecalentador, que serán los primeros con los que se enfrenta el humo. Los haces tubulares correspondientes a evaporador, que son con los que normalmente se forman las paredes de la caldera. Se denominan por esa razón paredes de agua. Y un último elemento, que es el economizador, y en este economizador lo que vamos a hacer es calentar el agua justo antes de introducirlo en el evaporador. En la mayoría de los sistemas en la mayoría de las calderas tenemos un último sistema, casi independiente, casi aparte de la caldera, que se llama el precalentador, y que nos sirve para calentar el aire de combustión antes de meterlo en la caldera. La parrilla, sin duda, es el elemento, la parrilla, el sistema quemador del hogar, es sin duda el elemento estrella de una caldera. Los haces tubulares son más fáciles de definir, es más fácil hacer esta parte más estandarizada, pero la parrilla es el
el gran problema de estas calderas. Hay diferentes tipos de parrilla, hay dos tipos de parrilla especialmente usados. Uno de ellos es la parrilla escalonada, en la que tiene una serie de escalones y se obliga mediante un movimiento a que la biomasa vaya bajando desde la parte alta donde tiene su entrada la biomasa hasta la parte baja donde terminarán ya saliendo pues el residuo carbonoso, las cenizas. Tenemos entonces que el primer tipo de parrilla es una parrilla escalonada. Esta parrilla escalonada sirve de soporte al residuo carbonoso, sirve también para que a través de ella se pueda introducir el aire, un aire que sirve para la combustión y para la refrigeración de la propia parrilla. Existen más tipos de parrilla. Hay un tipo de parrilla que es el tipo de parrilla, se denomina parrilla plana o parrilla viajera, y es una parrilla en la que introducimos la biomasa por un extremo, va avanzando esta biomasa paulatinamente hasta llegar al extremo final, en el que ya saldrá cenizas. Es conveniente en el diseño de esta parrilla saber exactamente cuál es el recorrido que tiene que hacer, cuánto tiempo tiene que pasar dentro de la caldera para que se produzca una combustión completa. Si fuera muy lento, ocurriría que hay una parte que está más fría de la parrilla. Si fuera muy rápido, lo que ocurriría sería que terminaría saliendo inquemados, tendrían saliendo junto con las cenizas un residuo que todavía contendría energía que no hemos aprovechado. Tenemos para biomasas más difíciles, biomasas que ya tienen un grado de humedad determinado, que no arden bien, que tienen un PCI bajo, puede ser mucho más interesante utilizar el lecho fluidizado burbujeante. Este lecho fluidizado mantiene, mediante un inerte, una arena o una sustancia inerte, mantiene ligeramente flotando la biomasa, y lo que permite es mantener como una masa de calor alrededor de las partículas de biomasa que facilitan su combustión. Son un poquito más complejas de operar, pero tienen en cambio una ventaja indudable, que es queman pues casi lo que le metas dentro de unos rangos de humedad. Ya para biomasas realmente complejas, para biomasas que ya es muy complicado quemar porque tienen un tanto por ciento de humedad superior al 50%, porque tienen un poder calorífico bajo, etcétera, puede ser interesante utilizar lechos fluidos circulantes. Estos lechos fluidos circulantes, el material inerte va a salir junto con la biomasa, va a formarse toda una masa de este material inerte que va a tener que recuperarse en un ciclón y reciclarse, volverse a meter en la caldera. Y siempre hay una pérdida de este material inerte, una pérdida de material inerte que cuesta dinero, ¿no? Por tanto, una caldera de lecho fluidizado, ya sea circulante o burbujeante, nunca debe ser la primera opción. La primera opción tiene que ser la parrilla viajera, la parrilla escalonada, y si ninguna de estas dos opciones es suficiente, pues tendremos que ir a estos lechos fluidizados. Hay otro tipo de calderas que tienen un quemador diferente a estos, que son los quemadores en suspensión para cuando el combustible viene en un estado de agregación pues muy fino, cuando viene, imaginemos restos de polvo que se obtienen en muchos casos en la trituración de la biomasa, pues estos polvillos, como el que se puede generar en el orujillo, como el que se genera en el bagazo de caña de azúcar, como el que se genera pues, con algunos tipos de combustibles que presentan una granulometría muy fina, el serrín, por ejemplo, también es un... Estos se pueden utilizar con un quemador en suspensión en el que la biomasa previamente molida y previamente cribada es introducida en estos quemadores que salen con una inyección de aire, pues lo inyectan en la caldera como si fuera un combustible líquido. Es decir, lo que hacen es una especie de spray con este combustible. Son quemadores fantásticos, funcionan francamente bien, solo hay que tener mucho cuidado con el grado de humedad que presenta la biomasa y con la granulometría, porque admiten un grado de granulometría muy concreto. En el lado agua tenemos tres partes claramente diferenciadas, que son el economizador, el evaporador y el sobrecalentador. Son tres grupos de haces tubulares que van a encargarse a través de un tubo de pasar el calor que le llega de los humos a
a estos circuitos. ¿Por qué 3 circuitos? ¿Por qué un circuito economizador, un circuito evaporador y un circuito sobrecalentador? Porque en la técnica no hemos conseguido bien manejar fluidos bifásicos. Por tanto, preferimos especializar las partes de la caldera. Preferimos que en el economizador solo se caliente agua, no se genere vapor. De hecho, si se llega a generar vapor, dañaríamos esta parte de la caldera, produciríamos vapor, y ese vapor dañaría estos circuitos, estos haces tubulares que no están preparados para conducir a través de ellos vapor. Ese problema se denomina steaming y es un problema muy habitual que tienen muchas calderas en los que el diseño no se ha cuidado todo lo que se debiera. El economizador, por tanto, es los humos de escape es lo último que se encuentran. Digamos, el agua ingresa a la caldera a través del economizador y los humos salen a través del economizador. En este economizador, finalmente el agua va a llegar a una temperatura muy próxima a la temperatura de ebullición. Ya tiene toda su presión, que la ha ganado en las bombas de alimentación, pero ahora tiene que ganar su temperatura, empieza a ganar la temperatura hasta la temperatura de ebullición en los economizadores, o en el economizador. Pasa a continuación al evaporador, un evaporador que generalmente está compuesto por un calderín y unos haces tubulares a través de los que circula el agua y se va convirtiendo paulatinamente en vapor. Es la única parte de la caldera que está preparada para trabajar con fluido bifásico, para trabajar con una mezcla de agua y vapor. No está preparada para calentar masas de agua, está preparada para evaporar agua, para mediante recirculación evaporar agua. Está especialmente diseñada y si se tienen las precauciones adecuadas es la parte pues, quizá menos problemática de una caldera. A continuación tenemos el sobrecalentador, que son es el haz tubular que primero se encuentran los humos porque es donde necesitamos mayor temperatura. En este sobrecalentador la temperatura que llega a alcanzar es realmente alta, es la temperatura máxima que nos vamos a encontrar, irá desde 400 grados en las plantas de biomasa menos exigentes con peor rendimiento, hasta los 520, 530, 540, que son las temperaturas más altas que yo he llegado a encontrarme en estas plantas, con un límite técnico en torno de los 560, 580, por los materiales que ya exige en esas temperaturas. En esta diapositiva vemos situado dónde está el sobrecalentador. Si aquí se produce la combustión, aquí va a ser los primeros haces tubulares que se van a encontrar, los humos. Claro, vamos a tener un problema, que son las cenizas volantes. Estas cenizas volantes se van a pegar a estos haces tubulares y, por tanto, en muchas calderas tienen preparado un sistema de soplado para soplar periódicamente vapor y poder eliminar estas cenizas volantes para que sigan su camino antes de que lleguen a reaccionar o antes de que lleguen a fundir algunas de los iones que transportan estas cenizas volantes. La parte final de la caldera está formada por los filtros que pueden ser de varias tecnologías, ciclónicos, filtros de mangas, filtros electrostáticos. Sin duda alguna, el filtro más sencillo de operar y el que tiene unos resultados muy aceptables es el filtro electrostático, el precipitador electrostático, pero el más eficiente, el que produce unas emisiones de partículas sólidas menor, es el filtro de mangas. Dependiendo de qué quememos, dependiendo de la legislación del sitio donde tengamos la planta, tendremos que elegir un filtro u otro. Sin duda, si podemos elegir, si no estamos condicionados por factores externos, el filtro electrostático siempre será la primera opción, pero en caso de que la legislación sea exigente, tendremos que recurrir al filtro de mangas. Hemos visto en este vídeo algunos aspectos muy importantes relacionados con calderas de biomasa. Os animamos a que sigáis enganchados con nosotros a estas plantas de biomasa para aprender un poquito más sobre cómo son las plantas de biomasa, cuáles son las peculiaridades de las plantas.